buenos días, estimados hermanos, que el Señor les bendiga ricamente. Les saludo fraternalmente en Cristo, deseándoles felices fiestas y que la gracia y la bendición de Dios reposen sobre sus vidas, familias y ministerios. En esta ocasión y en el contexto de la Navidad quería compartir con ustedes un mensaje especial que Dios envió a la humanidad por medio de un ángel y a través de unos pastores que estaban apacentando su rebaño cerca de Belén. Y les invito a abrir sus Biblias en Lucas capítulo 2, versículos 8 en adelante. Y dice lo siguiente: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor les rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Un hermoso relato de la palabra del Señor, describiendo el acontecimiento más importante y trascendental a lo largo de la historia. El centro de la escena se concentraba allí en aquel establo. Una pareja joven que estaban esperando un bebé, no encontraron lugar donde reposar esa noche y tuvieron que refugiarse en un establo. Y en el transcurso de aquella noche nació Jesús, nuestro Salvador. Todas las profecías que anticipaban la venida del Señor Jesús, del Mesías, del Salvador del mundo, se estaban cumpliendo en el centro de ese escenario. Pero paralelamente ocurrían otras cosas, como por ejemplo la experiencia de estos pastores que estaban en el campo y que ven a un ángel y luego ven a una multitud de ángeles que alaban a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y es allí donde hoy quisiera concentrar la atención con ustedes, invitándoles a fijar nuestra mirada en el ángel que apareció y especialmente en el mensaje que transmitía, un mensaje de parte de Dios para la humanidad. Tal vez deberíamos preguntarnos: ¿por qué a los pastores? Bueno, la respuesta es simple. En primer lugar, los pastores eran representativos del pueblo de Israel. Es más, uno de los oficios comunes dentro del pueblo de Israel tenía que ver con la tarea pastoril, que se venía desarrollando a lo largo de varias generaciones dentro del pueblo en los diferentes lugares y regiones. En aquel contexto era muy común la cría de ovejas. En segundo lugar, encontramos la figura del rebaño, recordando que Dios le habla a su pueblo Israel como un rebaño y continuamente se ha referido a Israel de esta forma, en estos términos. Inclusive uno de los salmos más destacados de la Biblia es el Salmo 23, donde Dios se presenta como pastor de su rebaño y el pueblo de Israel es su rebaño. Y así sucesivamente nosotros encontramos en el texto bíblico diferentes referencias a Israel como rebaño de Dios. Y en tercer lugar, respondiendo a esta pregunta, ¿por qué a los pastores? Tal vez es interesante notar la posibilidad de estar en el campo, a solas, allí guardando las vigilias de la noche, cuidando el rebaño como un lugar de quietud, un lugar especial de reflexión también. Quienes venimos de un trasfondo de campo conocemos que esos momentos son especiales para poder reflexionar sobre nuestra realidad como seres humanos, sobre la vida, sobre las cosas que acontecen. Por lo tanto, los pastores en ese contexto tenían una sensibilidad especial diferente a las personas que vivían en el pueblo, ya que la Biblia aclara que la mayoría de aquellas personas no conocieron el tiempo de la visitación de Dios. De modo que estos pastores tenían una sensibilidad espiritual para oír la voz de Dios, el mensaje del Señor, y para obedecer en consecuencia. Y pensando en el mensaje que este ángel traía de parte de Dios para ellos y a través de ellos para toda la humanidad, se caracteriza el mensaje como un mensaje de buenas noticias. Hay buenas nuevas, buenas noticias de parte de Dios para toda la humanidad.
un mensaje de salvación, un mensaje de esperanza que alegraría no solo a aquellos pastores, sino a todas las personas, no solo de aquella época, sino también hasta nuestros días y hasta que el Señor venga. Un mensaje especial de Dios para todos nosotros, que anunciaba la llegada de Jesús, la intervención de Dios en la historia de la humanidad para traer salvación y vida eterna a todo aquel que cree en Jesús para salvación. Por eso traería gran gozo a todos nosotros, un gozo inexplicable que trasciende la alegría común y corriente, que trasciende al contentamiento transitorio. La esencia del mensaje es que el tiempo de Dios se había cumplido para el ser humano, el tiempo de Dios había llegado, Dios estaba interviniendo en la historia de la humanidad a través de su Hijo Jesucristo. Así que en esencia el mensaje que el ángel traía de parte de Dios era un mensaje de salvación. Ha llegado la salvación a la humanidad. Ha llegado un Salvador, Jesucristo el Señor. Aquello que tanto anhelaban durante tantos años, durante tantas generaciones a lo largo de la historia de Israel, ahora estaba en el punto de su cumplimiento. Dios estaba llevando a cabo la historia de la redención a través de Jesucristo. Es interesante notar que para ese tiempo el pueblo de Israel estaba atravesando por una situación de extrema emergencia, de extrema necesidad, y tenía que ver con la opresión del Imperio Romano sobre la nación de Israel. Estar bajo la cobertura del Imperio Romano traía sus beneficios, pero también traía sus demandas y eran muy altas y muchos no podían satisfacerlas. Entonces muchas personas se rebelaban contra el sistema que se imponía desde el Imperio Romano y buscaban liberarse de Roma a toda costa. Algunos clamaban a Dios que Dios interviniera, que hiciera algo con respecto a esa situación. Otros se levantaban en protestas abiertas, inclusive en levantamientos de armas contra Roma. Lo cierto es que el pueblo venía experimentando una serie de malas noticias en forma constante durante todos esos años y por varias generaciones. Parecía que la situación no iba a acabar, que Roma no iba a dejar de oprimir al pueblo de Israel. La precariedad, la escasez estaban al orden del día, pero poco tiempo después también vendría el hambre. De modo que el pueblo de Israel tenía una gran angustia en su corazón y de tanto en tanto, como una chispa de esperanza, la voz profética volvía a reaparecer y el pueblo volvía a cobrar ánimo en el Señor. Pero ahora, más que una chispa de esperanza, se encendía una luz de esperanza. Y es que el tiempo de Dios había llegado y el Salvador, el Mesías de Dios, estaba en camino. Nacería como un niño, como un bebé, de una virgen concebida por el Espíritu Santo. Por obra de Dios y en forma natural, Dios estaba interviniendo en la historia. Jesucristo, aquel niño, iba a nacer en un pesebre. Iba a crecer como un israelita más en aquel contexto particular en que estaba. Y finalmente iba a morir en la cruz del Calvario cargando con el pecado de la humanidad, para así abrir una puerta de esperanza, de salvación y de vida eterna. Pensando en nosotros y pensando en nuestra realidad, nosotros también a través de esta pandemia que estamos atravesando, nos hemos acostumbrado a las malas noticias. Al principio las noticias eran cuestiones lejanas. En algún pueblo alejado allá en China había surgido una nueva enfermedad que generaba preocupación no solamente a aquellos que vivían en aquella región, sino en el resto del mundo, porque tenía un gran potencial en convertirse en pandemia. A los pocos meses tuvimos la enfermedad aquí y tuvimos que acostumbrarnos a convivir con ella. Y las malas noticias fueron sucediendo una tras otra. Desde aquella oportunidad cuando los gobernantes decretaron una cuarentena estricta y toda la población tuvo que quedarse encerrada en su casa durante meses. Primero eran 15 días, luego eran otros 15 días y así se fue transformando en meses. Y actualmente ya pasamos los 9 meses de cuarentena. Nos fuimos acostumbrando a las malas noticias. Primero se contagiaban aquellos que no conocíamos, gente extraña, de lejos. Pero al poco tiempo empezaron a contagiarse algunos conocidos nuestros y aún familiares. Y la preocupación empezó a crecer porque también comenzaron a morir muchas personas.
De modo que fuimos atravesando por una serie de malas noticias constantes a lo largo de todos estos meses y al parecer todavía continúa esta tendencia por largo tiempo. En este contexto de malas noticias, nosotros también podemos visualizar una buena noticia que viene de parte de Dios para toda la humanidad y tiene que ver con la Navidad y el contexto de la Navidad, que nos recuerda ese mensaje de Dios a la humanidad, anticipando la llegada de Jesús a este mundo. Un niño nacerá, será el Salvador del mundo y traerá gran gozo, gran alegría a todos. Y hoy podemos recordar ese mensaje de Dios para nosotros, como un mensaje especial que Dios quiere decirnos a nuestro corazón. Hay esperanza en Jesús, hay salvación en Jesús, hay vida eterna en Jesús. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Una puerta de esperanza se abre delante de nosotros. Un camino nuevo aparece delante de nosotros, trayendo salvación y vida eterna. Como decíamos, la esencia del mensaje de Dios a través de los ángeles a los pastores y a nosotros tiene que ver con Jesús, tiene que ver con nuestro Salvador, tiene que ver con nuestro Redentor que viene a rescatarnos del pecado y de la maldad para darnos salvación y vida eterna. Pero también como parte de la esencia de ese mensaje podemos notar el resultado, la consecuencia de haber aceptado a Jesús en nuestros corazones. Y el texto bíblico dice que traerá gran gozo, gran alegría a todos aquellos que lo reciben. Y queridos hermanos, esta expresión tiene que ver con el gozo de la salvación. Cuando nosotros hemos aceptado a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador personal, hemos experimentado el perdón de nuestros pecados, ese alivio especial en el corazón, en el alma, de sentirnos perdonados por el Señor. Pero también hemos experimentado la gracia de Dios, la salvación de Dios en nuestras vidas, la posibilidad de saber que si bien en este mundo tendremos aflicciones, luchas, pruebas, dificultades, después de esta vida tenemos una salvación eterna con Dios en los cielos. Si decidimos aceptar al Salvador, a Jesús, nuestro Señor. Y esta realidad inunda nuestro ser de una manera especial, trayendo gozo, una sensación especial de alivio y de sintonía con Dios, con la vida misma. Una paz interior que no tiene explicación ni comparación alguna. Y todo esto sucede por obra del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Es el gozo de la salvación en nuestros corazones, como resultado del creer y como resultado del obrar de Dios en nuestras vidas. Ese gozo de la salvación nos impulsa, nos alienta, nos motiva a seguir adelante en el camino de la fe, pero también nos impulsa, nos motiva a servir a Dios con nuestras vidas. Es como un combustible especial que nos moviliza, nos ayuda a servir al Señor, a seguir caminando en pos de Él y a ser de bendición en el lugar donde estamos. Es como una medicina especial que sana nuestras heridas, que alivia el dolor en nuestra alma, en nuestro interior por causa del pecado y nos lleva a vivir en una dimensión totalmente diferente, una dimensión saludable, de armonía plena, de gozo indescriptible y aún de seguridad como para enfrentar los desafíos de la vida y aún por la posibilidad de proyectarnos con esperanza a la eternidad. Una verdadera bendición de Dios para cada uno de nosotros. No solo el mensaje de esperanza, sino lo que ha producido en cada uno de nosotros el gozo de la salvación como algo especial, como una consecuencia particular del obrar de Dios en nuestra vida y de la fe que tenemos en Él. Y para ir cerrando, quisiera hacer mención a algo muy particular sobre este asunto, y es el peligro de perder el gozo de la salvación. Cuando pecamos, o cuando nos enfriamos espiritualmente, nos apartamos del Señor, dejamos de tener nuestra comunión personal e íntima con Dios. Nuestra fe empieza a languidecer y una de las primeras consecuencias es que el gozo de la salvación se apaga.
La mirada se nubla y todo comienza a ser negativo. El foco de nuestra atención recae sobre las cosas malas. No hay nada bueno en este mundo, no hay nadie bueno. Todos son malos, todos se alegran en mi desgracia. Y sin darnos cuenta, el diablo está ganando una batalla en nuestro corazón, en nuestra vida. Y debemos tener mucho cuidado de eso. Nos está robando el gozo de la salvación, ese combustible, esa medicina que trae sanidad y vida plena. Y entonces el resentimiento, las raíces de amargura, los celos, la comparación y la queja invaden nuestro interior y nos llevan sin darnos cuenta a un colapso espiritual. Interiormente nos vamos secando y el vigor de nuestra fuerza espiritual ahora languidece. Nuestra fe agoniza. Y esto es porque estamos perdiendo el gozo de la salvación. Mis queridos hermanos, renovemos nuestra fe en el Señor, en el mensaje de Dios para nosotros. Hay un Salvador, es Cristo el Señor, vino por nosotros, vino a este mundo para traer paz, bendición, salvación y vida eterna, para que pudiéramos ser hijos de Dios y herederos de Dios, para que pudiéramos ser de bendición e inspiración a aquellos que nos rodean, para que otros también puedan conocer a Cristo como Salvador personal viéndonos a nosotros, llamados a vivir en una dimensión totalmente diferente, una dimensión espiritual, de armonía plena, con nosotros mismos, con Dios, con la creación, con nuestro entorno, con nuestros seres queridos, con aquellos que nos rodean, porque hay un propósito de Dios para nuestras vidas. Y para cerrar esta reflexión quisiera animarte a meditar en la intimidad de tu corazón y analizar cómo está el gozo de la salvación en tu vida. Si acaso está decayendo, si acaso el enemigo está ganando la batalla, si acaso tu fe empieza a dar síntomas de languidecimiento, síntomas de debilidad. Si esto es así, te animo a renovar tu fe en el Salvador, en Jesús nuestro Señor, y a renovar el gozo de la salvación, la satisfacción de sentirte perdonado por obra de Dios, de sentirte restaurado por obra de Dios y de verte como hijo amado de Dios en esta tierra. Mi deseo es que Dios te bendiga y que tengas un bendecido 2021. En el fondo de mi alma hay una dulce quietud, se difunde inundando mi ser. Una calma infinita que solo podrán los amados de Dios comprender.